Reciban muchas bendiciones, hermanos y amigos que están siempre pendientes de este mensaje. Quiero agradecerles en el nombre del Señor por sus oraciones a cada uno de ustedes, por mi salud. Gracias al Señor me siento un poquito mejor y es una bendición poder compartir con ustedes en esta oportunidad. Queremos hablar un poquito. El título del mensaje: el valor del testimonio. Esto todos los hermanos estamos entendidos que es necesario, es importante, es básico poder testificar de las maravillas del Señor y especialmente de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y no, el testimonio no solamente son palabras, sino que también son hechos. Nuestra vida debe de reflejar, ¿verdad?, lo que Cristo está haciendo en nuestra caminata, lo que Cristo está haciendo en nuestros corazones. Y en la Escritura encontramos una historia muy linda en el Nuevo Testamento, y que está en San Marcos capítulo 5. Ahí habla de un endemoniado gadareno que se acercó al Señor. Este endemoniado era un hombre que nadie lo podía detener, y creo que es bueno que se los voy a leer para que veamos el impacto que tiene este hombre. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, o sea Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los suyos
y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Qué caso este más tremendo, tan impactante, de este hombre que estaba endemoniado. Y nadie podía detenerlo, nadie. Entonces, si hacía pedazos las cadenas, hacía ni con los grilletes que le ponían. Imagínense, hermanos, qué gran fuerza esos demonios, cómo ellos dominaban a este pobre hombre. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de él a través de Jesucristo. Y en lugar de ellos sentir gratitud, toda esa comunidad en ese momento, lo que hicieron fue rogarle que se fuera de sus contornos, decirle al Señor, después de que hizo ese milagro, ese gran milagro, que se fuera de ahí, de ese lugar. Y dice que al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Esta es otra actitud de las cuales en la escritura algunos tal vez no nos hemos fijado, pero este hombre pedía al Señor que quería andar con él, y el Señor tomó una decisión y dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces vemos que a la mayoría de gente también el Señor le decía: ven y sígueme. Y a él le dijo lo contrario, no le dijo: no puedes ir conmigo, anda y cuenta a los tuyos. Y dice que se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Aquí vemos el valor del testimonio, cómo debemos nosotros hablar, testificar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y este hombre, yo creo que no era tanto lo que él iba a decir. Por eso es que para poder hablar, testificar de las maravillas de Dios, de lo que hace en nosotros, no necesitamos ser grandes doctos en la palabra, ni grandes doctos en poder hablar en público. Lo que necesitamos ahí es solo su presencia, y que la gente lo veía en su sano juicio. Solo eso era un gran impacto. Entonces él lo único que considero que decía: Jesús me ha sanado, Él me ha liberado, Él me ha libertado. Entonces eso es lo que él estaba diciendo en Decápolis. Y si usted tal vez no tiene conocimiento de geográficamente, Decápolis es una región de las más grandes, donde está, ahí mismo también está Gadara, y ahí fue donde el Señor llegó. Entonces este hombre testificó en Decápolis, en ese lugar tan grande, y fue escuchado. Así que el hombre regresó y dio su testimonio a un pueblo lleno de gente que momentos antes le había pedido a Jesús que se fuera de sus contornos. Es lo que dice aquí en el 17. Y es realmente maravilloso ver cuán eficazmente Dios puede usar a un hombre transformado para llevar a cabo una producción y reproducción espiritual como la que hizo por medio de este hombre. La Biblia cuenta que este hombre, que había estado poseído por el demonio, comenzó a publicar en Decápolis lo que Cristo había hecho por él.
Y en Marcos 7 dice que Jesús regresó a Decápolis y multitudes de personas lo reciben. Él regresó, dice en Marcos 7, (7:31) y dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. O sea, el Señor regresó y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en la oreja de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, también más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Eso es lo que el Señor ha hecho en mucha gente. Y dentro de esa mucha gente, de esas multitudes, ahí estaba yo. Él me hizo oír su voz. Y todavía falta que escuche más de su voz. Él pudo hacer ese milagro en mi vida. Y también de poder hablar. Y lo que hoy estoy diciendo, testificando de las maravillas del Señor, del que hizo. Y fíjese que después de eso fue cuando más gente lo buscó. Entonces fueron, y ahí fue donde Él hizo el milagro de la alimentación de los 4,000. Entonces todo lo que este testimonio produjo fue que la gente se volcó al ver lo que el Señor había hecho. Dios es perfecto y dijo: tú no puedes venir conmigo, pero anda y testifica, anda y di. Y lo que decía, solo con su presencia y ver que estaba en su sano juicio, solo con eso había en él un testimonio. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que testifiquemos de sus maravillas. Así que vemos que el Señor regresa, lo reciben las multitudes, y todo por el testimonio de este hombre, y todo por el poder de Dios también. Así que todo porque un hombre tomó en serio la palabra de Jesús. Hoy tal vez usted también reciba la oportunidad de testificar y contarle a alguien las grandes cosas que Jesús ha hecho por su vida. Y yo sé que cada uno de nosotros tenemos algo que decir de lo que el Señor hace en nuestra vida, tanto cristianos como no cristianos. Yo sé que el Señor ha hecho milagros en su vida. Yo sé que el Señor ha hecho, lo ha sacado a usted, hermano o hermana, lo ha sacado de un estado tan feo en el que estaba anteriormente, de un estado donde no había paz ni tranquilidad en su vida. Dios lo sacó a saber de qué problemas. Entonces, de eso tenemos que testificar, de eso tenemos que hablar. Por eso es que el mensaje es el valor del testimonio. Necesitamos testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pueda que hoy Él esté buscando para que seamos su instrumento. Hoy está hablando a su vida para que nosotros seamos un instrumento del Señor. Y podemos hacerlo. Qué lindo ser un instrumento del Señor. Pregunto, ¿qué ha hecho Jesús por usted?
si no ha hecho nada, entonces hoy puede hacerlo. ¿Qué piensa? El Señor puede obrar un cambio. Cada uno de nosotros, antes de llegar al Señor, los malos espíritus nos gobiernan. El enemigo nos gobierna, el pecado nos gobierna. Y no podemos ser libres. Hay ataduras que nos detienen, hay ataduras que son difíciles. Solo Cristo Jesús puede romperlas. Usted que está atado, como ese, no así con ese montón de demonios que tenía este endemoniado gadareno, pero hay algo, hay pecado en su vida que no lo deja. Y hace el esfuerzo usted y no puede. ¿Pero por qué? Porque no ha confiado en Jesucristo. Él quiere libertarlo hoy. Ponga su vida en las manos del Señor. Ponga su caminata en las manos de Dios. Él quiere libertarle. Él quiere sanarle. Él quiere que usted testifique de sus maravillas. Hay tanto que hay que hablar de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Yo les contaba casi 8 días y cómo estaba, y ni siquiera me di cuenta tantas cosas, pero mi salud estaba bien quebrantada y Dios obró el milagro y aquí estoy. ¡Qué misericordia de Dios! Ay, pero esa es una cosita sencilla, ¿no? Para mí no, porque yo sabía cómo me encontraba. Una cosa sencilla tiene mucho poder para que nosotros lo testifiquemos y que otros puedan encontrarse con nuestro Dios. Así que, ¿qué testimonio podemos dar nosotros? ¿Qué testimonio podemos dar nosotros? ¿Qué podemos dar por el Señor? Una mujer africana era cristiana, de las que empiezan así sin nada de conocimiento, y estaban construyendo una casita para predicar la palabra, una iglesita. Y esa mujer africana, en su ignorancia, solo valorando lo que era Cristo para su vida, dice que ella quería colaborar, y ella se vendió a sí misma como esclava. Y llegó donde el pastor y le llevó lo que había obtenido. Y el pastor se quedó asustado al ver la cantidad de dinero que ella llevaba. Y entonces le dice el pastor: ¿y qué pasó? Es que yo me vendí como esclava y pude obtener esto para que puedan construir el templo. No es nada lo que yo haga para lo que mi Salvador ha hecho por mí. Fíjese cómo valoró el sacrificio de Cristo. Ella se entregó y el pastor, ella construyeron el templo y ella recibió el entendimiento que no estaba bien lo que había hecho. Pero dice que fue un impacto. Eso fue en África y hasta Europa. En aquellos tiempos llegó el testimonio de esa mujer y la apoyaron y la levantaron. Ella testificando de lo que el Señor había hecho en su vida. Se entregó por completo. ¿Cuánto nos entregamos nosotros? ¿Qué podemos testificar? ¿Qué podemos decir? El Señor es tan lindo como un Padre tan amoroso, tan tierno, que quiere darnos una liberación completa de todos malos espíritus de pecado que hoy nos tienen encadenados. Él quiere libertarnos. Si usted quiere ser libre y si usted quiere seguir teniendo bendiciones, testifique del Señor. Pero si no ha sido libre, en esta hora Cristo le invita: entregue su vida al Señor y Él va a libertarlo. Oremos y crea en Él y dígale: Señor,
Aquí estoy con gran necesidad. Padre, hay ataduras que no me dejan. Hay ataduras de pecado, hay ataduras de debilidades en mí. Padre, por favor, haz un milagro como lo hiciste en tanta gente, en ese que no podía oír, no podía hablar, en ese endemoniado. Señor, ayúdame, libértame de estas ataduras. Ayúdame, Padre. El Señor está para ayudarlo en esta hora. Recibe esa libertad en el nombre de Cristo Jesús. Y usted, hermano, que no puede testificar, reciba la libertad para que testifique de las maravillas del Señor. Oh Rey glorioso, libera en este momento a muchos que están atados todavía. Te lo suplicamos, Señor. Creemos en ti que tú puedes hacerlo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos las gracias por la libertad que tú estás dando, Señor, por la liberación que tú estás haciendo en este momento. Libera, Padre, también de enfermedades fuertes. Libera, Señor, los que están en los hospitales, pero que están conscientes que puedan buscarte a ti y que sean liberados de esa enfermedad, de ese COVID-19. Señor, te lo clamo, sálvanos, rompe ataduras. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Que el Señor bendiga sus vidas y que puedan ser libres de toda atadura. En el nombre de Cristo Jesús lo deseo con todo mi corazón. Que Dios los proteja y los guarde. Amén.